Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal La Transmutación. ¿Hemos vivido otras vidas antes de esta? ¿Es posible que hoy, en nuestra vida presente, reaccionemos sin saberlo al influjo de antiguas emociones no resueltas? Bien, pues hoy tenemos un invitado muy, pero que muy especial. Nuestro invitado de hoy nos va a sacar de dudas, por eso espero. Y hoy vamos a hablar de terapias en vidas pasadas. Sinceramente, y eso lo sabéis, teníamos muchas ganas de hablar de este tema, ya que resuena mucho, ¿no? Un poco en nuestro trabajo dentro de la escuela, como sabéis. Él es doctor, cirujano, concretamente en cirugía reconstructiva o reparadora, y su especialización es la microcirugía. Actualmente lleva 30 años como terapeuta en vidas pasadas. Es uno de los grandes terapeutas a nivel mundial especialista en la materia. Es argentino, aunque actualmente reside en Cataluña, en la magnífica Costa Brava. Bien, sin más preámbulos, quiero presentaros hoy, aquí, al doctor José Luis Cabuli. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Gracias por la invitación. Nosotros perfectamente, dentro de la situación que estamos viviendo, lo importante también es agradecerte y dentro de esta situación, como digo, que hayas aceptado esta invitación para nosotros y sobre todo a nivel personal. Es un honor tenerte aquí y oye, muchas gracias por estar aquí hoy. Me alegro mucho que así sea. ¿Cómo estáis viviendo por ahí también vosotros un poco para salir de aquí de todo este confinamiento? Bueno, nosotros lo llevamos bien. Tenemos 2 niñas, así que no nos dan tiempo a aburrirnos y con mucho trabajo, ¿no es cierto? Porque, bueno, contestar las consultas que llegan por mail, por el Facebook, por YouTube, todo eso nos mantiene ocupados. Qué bueno, eso es importante, aprovechar también estos momentos de introspección que digo yo, ¿no? Y de trabajo. Así Qué bien. José Luis, te puedo tutear, ¿no? Por supuesto, Marc. José Luis, antes de nada, ¿no? Y como es obvia un poco la pregunta, ¿cómo definiríamos terapia en vidas pasadas? ¿Cómo lo definirías? Bueno, mira, a ver, primero, lo correcto sería terapia de vidas pasadas, ¿no? Pero lo mismo. Para mí la terapia es una terapia del alma, porque no lo vamos a definir en forma académica, ¿no? Pero en la realidad, en la práctica, es una terapia del alma, porque los dolores están en el alma, y lo que tenemos que sanar es el alma. Lo que nosotros vivimos en esta vida, más allá, por supuesto, de que hay condiciones que son físicas, pero la mayoría de los conflictos, las emociones, los miedos, todo eso son cosas que están en el alma, son traumas que están en el alma sin resolver. De modo que básicamente la terapia apunta a eso, ¿no? A resolver esos conflictos que no están resueltos. Y entendiendo como conflictos, que podíamos aquí enumerar muchísimos, pero sí que yo pensando un poco en la entrevista, pensaba, muchas veces también nos han contactado a nosotros y pensaba, claro, antes de esto, ¿cómo podríamos definir qué es el alma para nuestros oyentes o la gente que nos está viendo? Y es muy difícil definirlo, ¿no? Yo pienso que, a ver, el alma es lo que somos, es nuestra esencia, es lo que realmente somos, ¿no? Que habitamos un cuerpo para hacer una experiencia aquí. De modo que a nivel íntimo es nuestra esencia lo que somos. Desde un punto de vista más científico, tal vez podríamos definir el alma como un conjunto de campos electromagnéticos, pero eso no te dice nada, ¿no? No dice nada, pero claro, yo como también estoy trabajando en esta línea, entiendo perfectamente lo que quieres decir, ¿no? Nuestro campo electromagnético y al final son experiencias, ¿no? Que uno... Sí, somos un campo de energía, en realidad el alma es un campo de energía. Totalmente de acuerdo contigo. Y si aún vamos un pelín más atrás, para nuestros oyentes, repito, entiendo que el alma deja de estar en un cuerpo físico, trasciende, por decirlo de alguna manera, pero antes de trascender, es cierto que hay una muerte a nivel físico, ¿no? En este plano. La pregunta aquí clave sería, ¿por qué crees que aún a día de hoy la gente tiene tanto miedo a la muerte, ¿no? Bueno, yo creo que es una cuestión cultural, ¿no? Porque desde pequeños nos enseñan eso, nos enseñan a temer la muerte es vivida como una tragedia, ¿no?
y no es así. Para el alma es un parto, es un nacimiento hacia el otro lado, ¿no? A ver, ya lo decía Apolonio de Tiana hace 2000 años atrás. Lo que nosotros llamamos nacer es el pasaje de la esencia a la sustancia. Y lo que llamamos morir es el retorno de la sustancia a la esencia, ¿no? Claro. Entonces, lo que es la vida en el cuerpo físico es solamente una experiencia en la vida del alma. Para el alma no hay vidas pasadas o vidas presentes, es una sola Sí, vida. una. Eso, por momento transcurre en el plano espiritual y por momento transcurre en el plano físico, ¿no? Entonces, el miedo a la muerte yo creo que es una cuestión cultural, ¿no? Si de chico te enseñaran realmente lo que es el alma y para qué estás aquí y cómo has llegado aquí y cómo te vas a ir, bueno. No le tendríamos quizá tanto miedo, ¿no? Exacto. Qué bien, qué bien. Y José Luis, ¿uno se prepara para la muerte? ¿Uno está capacitado en este plano para prepararse para morir? ¿O crees que aún no estamos en este...? Bueno, nosotros tal vez no, pero en realidad para los lama tibetanos toda la vida es una preparación para la muerte. Y eso es algo que yo he aprendido trabajando con la terapia de vidas pasadas, porque una de las cosas básicas cuando trabajas con vidas pasadas es que tienes que revivir la muerte en otra vida, ¿no? Y a fuerza de acompañar a muchas pacientes, a muchas personas a morir en otras vidas, es como yo mismo me estoy preparando. Y te cuento, si me das un minuto, te cuento una anécdota de Por favor. una paciente en Argentina que trabajó mucho tiempo conmigo. ¿Y sabes qué me dijo un día? Me dice, el día que me vaya a morir, yo ya sé lo que tengo que hacer, porque la muerte para mí es algo muy vivido. Qué bueno. ¿Qué definición? ¿No? Claro, habiendo pasado, experimentado la muerte en distintas vidas, viendo la salida del cuerpo, experimentando la continuidad de la conciencia más allá de la muerte, bueno, era algo que era muy vivido para ella, ¿no? Y ya sabía lo que tenía que hacer. Claro, lo sentía así y ya mejor que ella ya sabía a qué venía en este plano, a trabajar, sabía que trascendía y para ella era algo como muy... Lo que sucede es que nos olvidamos de todo y la cultura nuestra, en particular la cultura occidental, no nos permite conectar con eso. Pero si cada uno de nosotros recordara como mínimo una muerte anterior, entonces ya desaparecería el miedo a la muerte. En realidad, más que el miedo a la muerte es el miedo a cómo vas a morir, ¿no? Claro, justo te iba a preguntar por eso, ¿no? Porque a veces nos llegan también situaciones que la reflexión que yo he hecho a veces es pensar, ya no es tanto el hecho, como tú muy bien dices ahora, a la muerte, sino es el cómo, ¿no? Es Así es. que voy a pasar, me lo invento, ¿no? Un accidente o voy a morir quemado. Ese es el miedo que realmente el ser humano siente, ¿no? No Voy a tanto el miedo al sufrimiento. al sufrimiento. Aquí venía, aquí venía. Muy bien. Y José Luis, a a nivel terapeuta, tú que llevas más de 30 años en el mundo a nivel de este medio, ¿no? Que para mí es importante porque al final no deja de ser una herramienta más, Así es. pero para mí, desde un punto de vista, esta es mi opinión, ¿no? Para mí es muy importante, ¿no? El hecho de estos traumas, estas frustraciones, llámale pues, a nivel pues, fobias, conflictos. ¿Crees que todo se puede englobar en una buena terapia? O sea, conflictos de pareja, conflictos, fobias, todo esto encaja dentro de esta terapia. Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Es más, cada día aparecen cosas nuevas, ¿no? Porque a medida que las personas se van familiarizando y tomando confianza con la terapia y después de haber vivido muchas situaciones, se animan a venir a consultar por cosas que a lo mejor en el principio yo no veía, ¿no? Al principio mucho era todo lo que tenía que ver con miedos, con angustia, ¿no? Fobias, bloqueos, pero hoy en día la cantidad de consultas es, mejor dicho, el espectro de consultas es muy amplio, porque cada persona viene a trabajar o a consultar por su problema personal. Porque, y si definiríamos más como concepto de terapia, ¿qué es lo que encuentra el ser humano, esa persona que llega a ti?
llega con un conflicto, en este caso emocional, que englobaría muchos aspectos, como dices. ¿En qué consiste la terapia en sí, para meternos dentro, ¿no? Bien, mira, lo primero que tienes que saber, o hay que saber, es que cualquier cosa por la cual una persona consulta a la terapia, eso proviene de un trauma no resuelto que está oculto a nivel inconsciente, ¿no? Entonces, imagínate que hay cosas de esta vida que no nos acordamos, traumas que ocurrieron en nuestra infancia, es decir, el inconsciente tiene un poder tremendo para borrar, ocultar y reprimir los hechos dolorosos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están allí a nivel inconsciente y que son los que están originando los síntomas. De modo que cuando una persona consulta, el motivo de su consulta viene de un trauma que no está resuelto a nivel inconsciente. Y ese trauma puede estar en esta vida, puede estar en el momento del nacimiento, puede estar en la vida intrauterina o en una vida pasada. A veces los hechos de esta vida actúan como desencadenantes de la memoria a nivel inconsciente. Tú no te acuerdas cuál es el origen, pero te ocurre algo en la infancia y eso que ocurre en la infancia lo que hace es que a nivel inconsciente reactiva la memoria de un trauma anterior. En realidad es un hecho desencadenante, como yo le llamo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a nivel consciente tú no sabes lo que está ocurriendo. Claro. Eso está en el plano inconsciente. El plano inconsciente. Hablando del plano inconsciente, ¿se asemeja mucho la parte de terapia en vidas pasadas o de vidas pasadas a la regresión de vidas pasadas? ¿Tiene una coherencia o...? Es lo mismo, son distintos ¿Sí? nombres. Son Vale. distintos nombres, ¿no? Lo que sucede es que puede utilizarlos indistintamente. Lo que sucede es que a mi forma de ver, en realidad, nosotros le llamamos regresión, pero no hay una verdadera regresión, porque el tiempo no existe. Claro, al final el tiempo, el espacio... Entonces, no regresas a ningún lado. Es decir, todo está aquí. Lo que pasa es que inicialmente, cuando se empezó a observar el fenómeno, entonces se lo denominó de esa manera, ¿no? Regresión, porque parecía que las personas regresaban, ¿no? Regresaban como al pasado, ¿no? Exacto. Un poco... La verdad que no hay eso, porque no hay viaje al pasado, todo está aquí con nosotros. Está en nuestro inconsciente, está todo el tiempo aquí y ahora. Qué bien, vivir el aquí y ahora. José Luis, ¿se utiliza la parte de hipnosis o no? ¿O es... Bueno, puedes utilizarla o no. Yo nunca utilicé hipnosis, no sé cómo hipnotizar. La técnica que yo empleo parte del síntoma, porque el síntoma que presenta un síntoma en general, ¿no es cierto? Sea lo que sea, el síntoma que aqueja a una persona viene de la experiencia que lo está originando. Entonces, tú sigues el síntoma en profundidad y te vas a encontrar inevitablemente con la experiencia de dónde viene. De alguna manera, el síntoma es la síntesis de una experiencia mayor que no está concluida. ¿Y detectas en las consultas, influye mucho que una persona esté menos o más despierta? Y no desde el ego, entiéndeme, sino desde este estado evolutivo, ¿no? Consciencial. Los conflictos suelen ser más o menos los mismos. ¿O es muy genérico esto? Es decir, la mayoría de problemas que te encuentras, ¿cuáles pueden ser, por ejemplo? Mira, los conflictos en general son los mismos en cualquier parte del mundo, en cualquier Aquí voy. parte, ¿no es cierto? No importa, porque no nos tenemos que confundir y olvidar, ¿no es cierto?, que lo que te da la raza, el físico, el sexo, es el cuerpo. Pero el alma, todos venimos del mismo origen y todos hemos pasado por infinidad de experiencias en distintos puntos, en distintos cuerpos y en distintos momentos. De modo que cuando comienzas a trabajar, te das cuenta de una cosa, y esto es una de las cosas bonitas de la terapia, te das cuenta que somos todos hermanos, a todos nos duelen las mismas cosas, todos hemos tenido los mismos traumas, habrá variación en una cosa, en otra, pero las historias, yo he tenido la suerte de trabajar con personas de distintas nacionalidades, de distintas razas, ¿no es cierto? Y te encuentras que todo lo mismo, cuando estás ahí lo que aparece es el alma.
Y hablando del alma, José Luis, una pregunta que también nos hacen mucho. ¿Se puede llegar a detectar cuando un alma es muy vieja, por decirlo de alguna manera, o un alma más joven? ¿Por qué lo digo esto? Porque aquí entraríamos una de las preguntas que tenía también para hacerte y la enlazo, que es que a veces pensamos que el ser humano, pues estos pederastas, violadores, asesinos y tal, nos viene a la mente pensar, ¿no? Es que es un alma joven porque entendemos que ha tenido que venir en este plano a experimentar algo que en otra vida pues no supo o ha tenido que experimentar en este plano. Entonces nos viene la pregunta, no sé, destápanos esta duda. Quizá quiere decir que estos individuos son almas más jóvenes o no tiene nada que ver. No, yo no creo que pase por ahí, ¿no? A Ujú. ver, no he trabajado con asesinos, no me ha tocado hasta el momento trabajar con este tipo de personas a las cuales tú te refieres, ¿no? Pero todo está allí en el alma y probablemente lo que sea es que, a ver, esto es teoría, ¿eh? Vamos Sí, sí, sí. es teorizar, ¿no? Una postura puede ser que esas almas vengan, que sean, sí, un poco más primitivas, ¿no? Es posible. Pero también son almas que arrastran vicios, ¿no es cierto?, que no han podido superar, ¿no? Además tenemos que ver qué es lo que pasó en su infancia, qué es lo que pasó cuando estaba en el vientre materno, porque muchos de esos conflictos, ¿no es cierto?, comienzan allí, ¿no? Ujú. Eh, odios, rechazos, abandonos, falta de educación. Fíjate que hay una cosa muy interesante, que generalmente lo que decimos de un alma, es decir, que no siente el dolor, decimos que es un desalmado. ¿Qué significa ser desalmado? Significa que su alma no está ahí. ¿No? Es verdad. Ujú. No es que no tenga alma, sino que una gran parte de su alma no está allí y por lo tanto no experimenta el dolor, no es consciente del dolor que ocasiona, ¿no? Ahora, puede ser por eso, pero pueden ser almas que todavía arrastran eh, muy fuertemente la influencia de vidas pasadas en las cuales no han trascendido todavía, ¿no? ¿Cómo hacer Ujú. eh, imagínate, no sé, un guerrero, ¿no? Ujú. Un guerrero primitivo o de la Edad Media o de la Edad Antigua y que de pronto encarna ahora en el siglo XXI, ¿no? Y no ha tenido experiencias en el medio. Entrando quizá más en este apartado, ¿qué podrías decir de los suicidas entonces? Bueno, el suicida es muy complejo, ¿no? Ujú. Pero básicamente lo que pasa con el suicida es que, por una parte, frustra el plan que tenía para esta vida, ¿no? Interrumpe ese plan. Ahora, la mayoría de los suicidas, lo que hemos visto a través del trabajo terapéutico, es que el suicida toma esa decisión cuando no encuentra salida, cuando quiere dejar de sufrir, cuando siente que no tiene escapatoria, cuando no quiere experimentar más el dolor, y porque piensa, y además porque no tiene conciencia espiritual. Ujú. Cree que con el suicidio se termina todo, y no es así, ¿no es cierto? Ahora, muchas veces el suicida, ¿qué es lo que ocurre? Es que se enfrenta a una prueba que cada vez se hace más difícil. Es una prueba a la cual ya se enfrentó en anteriores oportunidades, que no la pudo superar y ahora tiene que enfrentarse con ella otra vez. Hasta que no supere esa prueba, no va a poder trascender más allí, ¿no? Ahora, no todos los suicidios son iguales, porque hay suicidios que pueden ser altruistas, como para salvar a lo mejor un pueblo, ¿eh? Qué O bueno. el suicidio del samurái, que se entrena toda la vida para eso, no se considera un suicidio. Es parte de Correcto. esa cultura. Es decir, lo peor es que no lo hiciera, Que no lo hiciera, ¿no? Porque ¿no? ya no entra dentro de su dogma o su cultura o su... Así es. Entonces, eh, Ujú. frecuentemente, a través del trabajo con las vidas pasadas, nos encontramos con el suicidio en vidas pasadas, ¿no? Donde la persona finalmente, el alma, entiende que era una experiencia por la cual tenía que atravesar, ¿no?
y que no, ¿cómo puedo decirle? Que no, No trasciende no trascendió en ese momento, ¿no es cierto? Tiene que volver a repetir la prueba. Yo me voy a permitir, mira, me voy a permitir contar una cosa, porque esto es público, de hace muchos años. Hay una terapeuta, no la voy a nombrar, ¿no? Una terapeuta americana, yo la conocí, trabajé, me hizo una regresión a mí, y ella contó una vez su propia experiencia. Resulta que en esta vida, en su vida actual, había fallecido su marido, ¿no? Sí. Y luego del fallecimiento de su marido, un día estuvo a punto de tener un accidente en la autopista, ¿no? Y ahí se dio cuenta, tomó conciencia de que estaba conduciendo el auto en forma suicida, ¿no? Como si buscara la muerte. Entonces, porque ya había tenido varios episodios anteriores. Entonces, hizo una regresión con un colega. Y en la regresión se encontró que en 2 vidas anteriores se había quitado la vida al morir el marido. Una de ellas, que recuerdo que ella lo comentó, el marido era guerrero, hubo una batalla, termina la batalla y ella sale a buscar entre los cuerpos y encuentra al marido ahí tirado en el campo de batalla, y ahí mismo ella toma el puñal del marido y se lo clava y se quita la vida, ¿no? Entonces ella se dio cuenta que en esta vida, nuevamente, el cosmos o la energía la ponía frente a la misma prueba, ¿no? 2 veces anteriores ya se había suicidado después de la muerte de su marido, y ahora una tercera vez, otra vez con lo mismo, ¿no? Nosotros en Argentina decimos otra vez sopa, ¿no? Otra vez sopa. Sí. repetimos, ¿no? Y bueno, y por supuesto, tomó conciencia de ese hecho y a partir de ese momento cambió su vida completamente. Entendió que tenía que sobrepasar ese dolor y seguir adelante con su vida, ¿no? Entonces, por eso, muchas veces el suicida se encuentra ante esa prueba. Hablando lo que decías de estas almas, cuando, por ejemplo, un suicida toma esta decisión, ¿podríamos también hablar de que podría ser un alma perdida o no tiene nada que ver con las almas perdidas? Puede ser. Puede ser que un alma perdida se haya quitado la vida anteriormente. Y el problema de eso, ya estamos entrando en otro terreno, sí. es que esa alma puede inducir a otros a suicidarse. Correcto, aquí venía. Eso, porque se puede adherir a una persona que no se adhiere a cualquiera, se adhiere a alguien que está, ¿no es cierto?, en depresión, alguien que está vibrando en afinidad con sus emociones, y desde allí puede inducir a esa persona a suicidarse, ¿no? Bueno, yo he tenido varios pacientes que me han consultado por esta razón, porque escuchaban una voz o un pensamiento que les decía: pegate un tiro, ¿por qué no te tiras por la ventana? Aprovechate el momento, ¿no? Es decir, esta frecuencia vibracional de este individuo hacía o hace que estas almas perdidas se te puedan como enganchar más, claro, y proyectar este tipo de frecuencia, ¿no? Sería... Es una ley del universo, ¿no? La ley de afinidad. Sí, completamente de acuerdo contigo. De hecho, a nivel energético... ¿no? Bueno, a nivel energético nosotros lo trabajamos. Siempre decimos que siempre intentar subir vibración y que no podemos estar en un estado vibracional denso, que le llamamos, porque al final pues pueden pasar cosas, ¿no? Sí, Muy bien. Nos han hecho una pregunta hoy en la escuela y creo que también te la podría hacer yo mismo, ¿no? Es decir, a veces nos encontramos que hay mamás que no pueden tener hijos, ¿no? Y nos hacían una pregunta hoy, sabiendo que te entrevistábamos, y nos preguntaban si crees que esto, con esta terapia de vidas pasadas, se podría solucionar o buscar un poco el nicho, ¿no? Que yo le llamo. Sí, mira, lo que seguramente se puede encontrar es la razón y el motivo, ¿no es cierto?, de este impedimento. Ahora, trabajar con la terapia no significa que después inmediatamente vaya a quedar embarazada, ¿no? Yo conozco algunas mamás que finalmente lo lograron,
pero también conozco otras personas que a pesar de todo lo que trabajaron, no pudieron quedar embarazadas, ¿no? Hay muchos motivos para eso. Y muchas veces, a veces tiene que ver con cosas de vidas pasadas y a veces tiene que ver con determinación del alma, ¿no? Pero, por ejemplo, algo muy común que puede ocurrir es haber perdido tus hijos en otra vida, ¿no es cierto? Haber sufrido por causa de ellos, o que te los hayan robado, o que hayan muerto, o que los hayan sacrificado, y entonces el alma ahí toma una decisión que se convierte en un mandato, que es no tener hijos, nunca más voy a tener hijos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que como no existe el tiempo, ese mandato todavía está presente hoy aquí, es como si lo acabaras de pronunciar, ¿no? Entonces, claro. Por un lado quieres tener hijos y por otro lado una parte de tu alma está diciendo, nunca más voy a tener hijos, ¿no? Y te lo repite todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa es una de las razones, ¿no? Y hay muchas razones, porque cada alma tiene sus razones, pero quiero insistir en esto para no generar falsas expectativas, ¿no? Es posible que encuentres la razón por la cual no puedes quedar embarazada, ¿no es cierto? Pero eso no significa que después lo vayas a lograr, ¿no? Correcto, correcto. Me parece súper coherente. De hecho, iba yo en esta línea, me uno a esta línea, ¿no? Al final podemos descubrir el que provocó eso, la cual cosa no quiere decir que esto te influya al 100% de que luego vas a conseguir el resultado. Pero sí, como bien dices, que puede dar un indicador y que mejor que este indicador para uno irse trabajando, ¿no? O sea, al final... Hay una evidencia clásica que demuestra que hay factores emocionales en esto, que es una cosa muy común. Las parejas que adoptan un hijo porque no pueden tener hijos y después, al cabo de los años, tienen un biológico, ¿no? Es decir, sí. Esto nos está indicando que hay hechos emocionales o razones del alma. Primero tenías que, de alguna manera, por una cuestión kármica, tenías que aceptar esta alma para poder tener otro, porque si a lo mejor te quedabas embarazada, entonces ya no ibas a adoptar después, ¿no? Importante. Nos han preguntado mucho también, José Luis, sobre los niños Down. Sí. Es un tema que nos preguntan también mucho, ¿no? ¿Qué función vienen a realizar? Nosotros tenemos, o hablo más de mí, ¿no? Yo tengo bueno, al final es lo que yo pienso, que son almas como maestros que vienen encarnados a hacer una función muy específica a un clan, yo le llamo un clan familiar, ¿no? Pero nos lo preguntan mucho, pero quiero saber también tu opinión. ¿Qué piensas de los niños Down, no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Sí, vuelvo a repetir, cada alma tiene sus razones, ¿eh? Entonces, no significa que haya una sola razón para esta condición. Puede tener que ver con el karma del alma, que necesita pasar por esta experiencia. Puede tener que ver con el karma de la familia en la cual va a encarnar, donde tiene que hacer esta experiencia por alguna razón, para aprender algo, para trabajar algo, para sanar algo. Y también, yo esto no tengo ninguna duda, son maestros que aceptan este trabajo. Son seres evolucionados, ¿no es cierto?, que aceptan una misión, vienen en misión. Es como cuando de pronto hay una guerra y piden, a ver, un voluntario para una misión, ¿no es cierto? Dice, bueno, ¿quién va? Voy yo. Bueno, el premio es que la próxima, ya no vuelves a encarnar aquí en la Tierra, en España o en Argentina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces son maestros, y cuando tú los ves y ves el amor, ¿no es cierto?, que manifiestan, ¿no es cierto?, que transmiten, y cómo llevan su vida, la llevan muy bien. El problema no lo tienen ellos o ellas, los tenemos nosotros, que no sabemos cómo manejarnos con esto, ¿no? Entonces, son maestros, en su gran mayoría, son maestros que vienen a enseñar, vienen en misión. Totalmente en línea contigo, al final resuena mucho en lo que he podido ver, ¿no? Y conozco, ¿no? De gente a la cual... Te voy a agregar una cosa. Este tema y no solamente con los Down, sino todos los chicos con alguna discapacidad o enfermedades, finalmente tienen un propósito, y es que te obligan a hacer lo que no harías de otra manera. Sobre todo, quizá en el clan, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? El clan familiar, ¿no? Y fundamental.
Qué importante. Qué Porque, importante. Ujú. sí, porque es la familia la que tiene que vivir día a día con eso y la familia se ve obligada, ¿no es cierto?, a realizar, a tomar determinadas decisiones y conductas que no las haría de otra forma. Correcto. Decisiones, acciones que no haría de otra forma. Al Renu- final, Renunciamientos también, ¿no? importante, importante. En este mismo sentido, en esta misma línea, las personas que en este plano físico, tienen un accidente, me lo invento, 20, 30, 15 años y que desgraciadamente pues quedan en un estado vegetativo o un estado, en este caso, pues en silla de ruedas, etcétera, etcétera. Entenderíamos que podría asimilarse al mismo plan, que vienen a hacer esta función, pero un poco más alargada en el tiempo, quizá. Sí, hay una Ujú. frase que yo la voy a repetir porque la digo muchas veces, ¿no? El universo no da puntada sin hilo, ¿no? Muy No hay, bueno. no hay ninguna acción, ¿no es cierto?, que esté desvinculada de otras cosas. Todo es una cadena y para todo hay un porqué y todo se complementa, ¿no? Entonces, el alma tiene que vivir una determinada experiencia, pero a su vez los que están a su alrededor tienen que vivir una determinada experiencia y la sociedad también tiene que aprender y vivir y aprender algo y vivir esa experiencia para algo en particular, ¿no? Entonces, no Sí. podemos saber el porqué de todo, porque tampoco a veces podemos hacerle la regresión a un alma que está en coma, por ejemplo, o que no Ujú. puede manifestarse, ¿no? Pero lo que tenemos que saber es que siempre detrás de todo eso hay una razón, aunque no sea una buena razón para nosotros. Aunque físicamente o conciencialmente no sea una buena razón. Así es. Pero fíjate que también sería como un alma, bueno, al final es un alma voluntaria también, porque Sí, decidió como experiencia vivir esta experiencia, nunca mejor dicho, ¿no? todo está preparado de antemano. Ujú. ¿Quién lo prepara, José Luis? ¿Quién lo prepara? Y esa Gran es la... pregunta. Sin entrar en dogmas, religiones, ya me entiendes. Yo, yo te cuento a través de las experiencias de los pacientes, las Ujú. personas con las cuales he trabajado, ¿no? Entonces, hay muchas variaciones, ¿no? Hay almas que se encuentran, que preparan el plan, lo hacen ellas, lo hacen solas. La mayoría, por lo general, lo hace acompañada de otros seres, ¿no?, que le sugieren, que le recomiendan, ¿no es cierto?, los puntos que tienen que trabajar, las cosas que tienen que aprender, las asignaturas pendientes que traen de otras vidas, ¿no? Por lo general, la mayoría refiere que hay otros seres, ¿no es cierto?, aunque no lo pueden definir claramente, que las acompañan y les explican o las ayudan a planificar este plan. Ahora, ¿qué ocurre? Es que todo plan, y esto es una cosa que viene de la física cuántica, todo plan Ujú. también tiene sus variables ocultas, ¿no? Es como cuando de pronto tú programas un viaje en esta vida, bueno, no sé, planeas ir en auto, en avión, y bueno, tienes todo planeado, todos los hoteles ya confirmados, y te llegas al aeropuerto y te encuentras con una huelga de los controladores de seguridad, ¿no? Ujú. Y eso no estaba en el plan, No estaba en el plan, estaba claro. en el plan, ¿no? Y llegas a otro país y vas al hotel y resulta que no llegó a la reserva, ¿no? O estás en auto y tienes un problema con el auto a mitad de camino. Bueno, Sí, sí. hay un plan, pero eso no quiere decir que esté todo programado paso a paso, punto por punto, ¿no? Es decir, todo Ujú. plan tiene sus pros y sus contras, y además no te van a decir cuáles son las dificultades del plan. Está claro. Y fíjate que has nombrado antes acción y ahora plan, y es un tema muy interesante que quería también ponerte encima de la mesa, que me gustaría hablar del propósito del alma, ¿no? Y va muy en relación a este plan y a la acción, ¿no? Entonces, yo ya sé que todos tenemos un plan, ¿no? Y hay muchas veces que nos desviamos, pero al final sabemos que vamos a acabar en dónde vamos a acabar, ¿no? Pero quiero saber tu opinión en función de todos estos años de ver tantos pacientes y tal. ¿Qué nos podrías decir tú del propósito del alma? Bueno, Todos tenemos un propósito, ¿no? todos tenemos un propósito. Aunque no lo tengamos consciente, todos tenemos un propósito, ¿no?
y ese propósito es la base, es el punto central de ese plan, ¿no? Y ese propósito puede variar, puede ser lo más insignificante que a uno le pueda parecer como lo más espectacular. Pero eso no significa que haya diferencias, ¿no? El plan más insignificante vale tanto como el plan más Exacto. grandioso, ¿no? La mayoría de las personas están preocupadas por la misión. ¿Cuál es la misión en esta vida? Y la primera misión que tenemos es sanarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por lo general, el propósito del alma consta, podemos decirlo así, para ejemplificarlo simplemente, de dos partes. Una primera parte que consiste en sanar las cosas que traemos del pasado, ¿no? Y una segunda parte que es el verdadero propósito del alma para esta vida. Ahora, ¿qué pasa? Que si no resuelves la primera parte, no puedes llevar a cabo la segunda, ¿no? Por eso, muchas veces, por lo general, el verdadero propósito del alma se manifiesta o empieza a llevarse a cabo en la última parte de esta vida, cuando ya hemos trascendido otras cosas, resuelto conflictos, resuelto las cosas pendientes, y cuando hemos podido sobrevivir a las tentaciones de la vida física. Cierto, las tentaciones que son muchas aquí en el plano físico, ¿no? Claro, ese es otro problema, ¿no? A mí, ¿sabes qué me ayudó mucho, ¿no? Obviamente la terapia de vidas pasadas. Cuando yo comencé a trabajar con la terapia de vidas pasadas, yo no era consciente de mi propósito, ¿eh? O sea que no es algo que yo lo tenía claro desde el vamos, pero de alguna manera, y esto es para todos, estés consciente o no, hay una determinación del alma que te lleva a hacer lo que tienes que hacer. Cuando comienzo a trabajar con las terapias de vidas pasadas, y no inicialmente, sino mucho tiempo después, es cuando empiezo a tomar conciencia de mi verdadero propósito en esta vida. Entonces, uno tiene que tener paciencia con eso. Y para mí, este es un ejemplo que yo he elegido para mí, que siempre lo menciono, es el ejemplo de Moisés, ¿no? Moisés. La cuestión es, ¿qué edad tenía Moisés cuando lidera al pueblo hebreo en la salida de Egipto, ¿no? Moisés tenía 80 años. Imagínate. ¿No? O sea que tuvo toda una vida para prepararse para eso, vivió su vida de hombre, ¿no? Hasta que estuvo preparado para ese momento. De modo que uno tiene que confiar en eso, ¿no? De que el alma tiene un propósito. Y aunque no seamos conscientes, si hacemos las cosas bien, lo vamos a cumplir. En determinado momento, el propósito se va a hacer visible, ¿no? Pero esta vida tiene un sentido y tiene un propósito. Muy bueno, un sentido y un propósito. Podría pasar también, José Luis, que da igual el porcentaje, podría pasar que en algún caso ese propósito, por muchos mensajes o por muchos palos que te dé la vida, no acabes entendiendo este propósito y no dejes de reencarnar para volver a vivir las mismas experiencias. ¿Podría darse el caso? Sí. Lo que pasa es que es lo que ocurre, cuando dejas este cuerpo, ahí es cuando tomas conciencia de si hiciste o no hiciste lo que venías a hacer, ¿no? Exacto, el tema es que no lo recordamos, ¿no? Eso. Pero yo digo que no todas las personas y los grandes personajes, yo creo que no eran de la historia, yo creo que no eran conscientes de su propósito, pero de alguna manera lo hicieron. Exacto, los llevaron ya hacia... Lo que sucede, ¿qué pasa? Que cuando eres consciente de tu propósito, no pierdes más el tiempo. Correcto. Vives la vida desde otro paradigma, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Claro. Sabes que estás aquí de paso, sabes que estás aquí con una tarea a cumplir, puedes vivir bien, llevar una vida bien, disfrutar de la vida, ¿no es cierto? Qué bueno. Pero sabiendo cuáles son los límites también, ¿no? También es cierto. Pero fíjate que ha ido como muy ligado, que a lo que estás diciendo tenía una pregunta que encontraba de las importantes, ¿no? Que es, ¿qué pasa si al revés de lo que estamos hablando, una persona, y te soy sincero que nos ha pasado, que te diga
desde un plano consciencial, desde una conciencia plena en este plano, y te transmite que quizá él ya no se siente cómodo aquí, en este plano, y que quiere volver a sus orígenes o a su casa, ¿no? Y esto, claro, desde mi punto de vista, quizá me equivoco, pero es desde un sentido del ser, de la máxima expresión, que hay que escuchar, porque al final esta frase te está diciendo, oye, que yo ya sé que he venido a hacer un propósito, pues que ya tengo ganas de irme, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos la otra vertiente del polo? Es que lo que pasa es que Sí, hay que trabajar cuál es la incomodidad para estar aquí, ¿no? Porque si estás aquí es por una razón. Si te vas antes de tiempo, si vuelves antes de tiempo, lo que va a pasar es que de arriba te van a mandar de vuelta. sí, vas a tener que volver, ¿no? Sí, porque va a ser eso. Oye, que no hiciste, se suponía que tenías que hacer esto, no lo completaste, bueno, no, pero estaba cansado, no me sentía, bueno, mira, ve, complétalo y cuando lo termines, entonces volverás nuevamente, ¿no? Porque esto sucede. Ujú, Me estaba acordando de una cosa, una anécdota que yo creo, una anécdota eh, hinduista, que creo que viene a cuento sobre esto del propósito y de que no hay propósitos más importantes que otros, ¿no? Te cuenta la leyenda que había un hombre muy rico, asiste a una charla de Buda y luego de esa charla toma conciencia y decide retirarse a meditar para alcanzar el nirvana, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ujú, Era un hombre muy rico, distribuye todos sus bienes entre familiares, amigos, gente necesitada, conocidos, ¿no? Y arregla con un sirviente, hace un trato con un sirviente al cual le da eh, una cantidad de riquezas, ¿no es cierto?, para que lo atienda. Entonces, ujú, él se va a meditar a la montaña, en una cueva, y arregla con este sirviente para que 2 veces a la semana le traiga ropa limpia y comida, ¿no? ujú, Y así se pasa el resto de su vida meditando, ¿no?, desapegándose, practicando el desapego, y efectivamente cuando muere, por el trabajo realizado, alcanza el nirvana. Pero, mira. oh sorpresa, que cuando llega al nirvana, se encuentra que está el sirviente ahí. Dice, Dice, pero ¿cómo? Yo me desprendí de todo, practiqué el desapego, me retiré a la montaña durante 40 años, me separé de alcancé, todo, y mi sirviente está aquí. Y entonces ahí los maestros le dicen, es que gracias a que tu sirviente te atendió, es que tú estás aquí ahora. al final no dejan de ser, todos son propósitos y cada uno tiene el sentido más intrínseco de su caminar y Sí, sí. de su día a día. Leí una frase tuya, que la tengo aquí, que comentabas, la reencarnación no se trata de una creencia, se Así. trata de una experiencia. Y me gustó mucho. Y digo, se la vas a comentar a José Luis para que la desarrolles. Me gustó mucho. Esto entiendo que es por muchas o pacientes que has tenido, ¿no? Que has tenido que al final no deja de ser eso, ¿no? Entiendo. Sí, básicamente por lo siguiente, porque existe la tendencia así generalizada de que la terapia de vidas pasadas se basa en una creencia religiosa o en la reencarnación. Y no es así. Para empezar, Correcto. la reencarnación no es una creencia religiosa. Que algunas religiones la admitan y la sostengan es una cosa, ¿no? Pero no se trata de una religión, es una experiencia. Cuando tú experimentas la muerte en otra vida y naces en esta y tomas conciencia de eso, se acabó la creencia, no es una creencia religiosa. Es lo mismo como que la Tierra se mueve alrededor del Sol. No es una creencia, está demostrado eso de que es así, ¿no? Claro. Es la Sí, sí, experiencia sí. de la Tierra, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. con la reencarnación ocurre esto. No se trata de creer o no creer en la reencarnación. Se trata si recuerdas o no recuerdas, si lo experimentas o no lo experimentas. Para aquella persona que ha vivido varias muertes, con que solo revivas una muerte en una vida pasada, ya se termina la cuestión de la creencia. Ahora esto es una certeza, ¿no?
Es una certeza porque has vivido esta Porque has experiencia, ¿no? vivido tú. Es una experiencia tuya. Qué bueno, qué Nadie bueno. te puede quitar la experiencia, ¿no? Al final es lo que decimos, ¿no? Es que cuando hablamos desde la máxima expresión, hablamos de nuestra verdad, no de la verdad absoluta. Yo siempre lo digo, ¿no? Y no deja de ser un poco lo mismo. Cuando vivas esta experiencia, se desmonta todo, porque al final lo has vivido, ¿no? Así es. Está bien. Nos ha llegado una pregunta, estamos ya acabando, ¿eh? Y de las almas de los animales. Por ejemplo, los perros. Sé que no tiene nada que ver con la parte física más humana, pero ¿qué nos podrías decir de este tipo de almas? Y los animales tienen almas en evolución, son almas que están haciendo su evolución, ¿no? Y en particular, cuando están en los animales domésticos, ¿no es cierto? Vienen a hacer una función también, entiendo, ¿no? Claro, vienen a hacer una función, pero además evolucionan por el contacto con el hombre, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos visto, las personas lo dicen, lo único que le falta a mi perro es hablar? Al perro te entiende todo, ¿no? Correcto. Tienen afectos, tienen sentimientos, tienen emociones, se deprimen, se angustian, tienen miedo. Esos son atributos del alma. De modo que... Y yo me acuerdo, yo tuve una experiencia, porque yo tenía una perrita hace muchos años, que lamentablemente falleció trágicamente porque la mató un congénere, ¿no? Otro perro. Ostras. Sí, sí, Ostras. fue muy terrible. ¿Y sabes qué me pasó? Que al poco tiempo, después de su muerte, yo tuve varios sueños con ella, me aparecían sueños. Qué bueno. Y además, pero con una evolución, porque recuerdo muy bien que la primera vez se apareció cubierta de cenizas, ¿no? Ostras. Sí, sí. Y a la segunda, a la tercera vez, no recuerdo, apareció limpita, ¿no? Y yo creo que estaba haciendo su transición. Guau, qué bueno. Entonces, en particular, los animales domésticos son el paso previo para la individualización como seres humanos. Para ir acabando y cerrando un poquito, en uno de tus libros, concretamente El trabajo del alma, Sí. en unos capítulos, no recuerdo ahora cuál, comentabas las razones de una ceguera. Ah, sí. Pero avánzanos un poquito, porque supongo que has tenido, sin hacer mucho spoiler, pero algún paciente. ¿Qué opinas también? ¿Formaría parte de lo que hemos hablado anteriormente, de que, bueno, al final no deja de ser un propósito más, o forma parte de un trabajo específico que ha venido a hacer en este plano? Forma un trabajo, es parte del trabajo del alma. Y te voy a decir una cosa, que además, esto es muy interesante, porque Jesús ya lo anticipaba en el Evangelio. Ahora no me acuerdo en cuál de ellos, porque creo que está repetido un par de veces, pero hay un versículo donde Jesús dice textualmente, lo hago resumido, porque dice, si tu Sí, sí. mano, si tu ojo o tu pie te es ocasión de tropiezo, y dice, arráncalo de ti. Y a continuación dice, más te vale entrar en la vida sin un ojo, sin un pie o sin una mano, que ser arrojado al infierno por causa de ellos. Ahora, fíjate la trascendencia de esta enseñanza que pasa desapercibida habitualmente, porque Jesús te lo está diciendo, dice, más te vale entrar en la vida sin un ojo. Claro. ¿No? Esto es, te está hablando de una predeterminación del alma antes de nacer. Entonces, yo creo que eso es una clave muy importante para rescatar, porque el Evangelio tiene muchas enseñanzas de Jesús que pueden ser entendidas desde el punto de vista oculto. Ya lo decía él, les hablo en parábolas porque no me entenderían, ¿no? Claro. Entonces, lo importante con respecto a esto, nada es porque sí, ¿no? El alma necesita esa experiencia por alguna razón y a su vez va a ser una experiencia para el entorno familiar y social. Pero fíjate, ¿no? Iba a acabar o finalizar aquí un poco, pero me remonto un poco más arriba. Un alma en este plano, que todo vaya más fluido, que su propósito de vida lo tenga claro desde los inicios y que todo vaya encaminado y tal. Volviendo a lo mismo, ¿quiere decir que ya he vivido en vidas anteriores, pues me lo invento, la ceguera,
conflictos más emocionales desde la máxima expresión, o no, o es que ha decidido que en este plano, decir, bueno, mira, en esta vida vas a estar en un poco un camino más llano, como de vacaciones, y ya veremos en la siguiente, o no, o es que cada vida que vas avanzando, el terreno está más llano, ya me entiendes, como para poder trascender. No sé si me he explicado bien, ¿eh? Sí, mira, es que eso depende también de cada alma. Puede ser que entre encarnación e encarnación a lo mejor tengas una encarnación más descansada, por así, ¿no? Aquí voy. Pero ¿qué pasa? Una vida, es decir, cuando te instalas en la zona de confort, ¿evolucionas o no evolucionas? Buena pregunta. Claro, ¿No? depende de la actitud también, ¿no? Y cómo Pero afrontes. nos pasa en esta vida. Sí. De pronto estás en la zona de confort, nos cuesta salir de eso, y de pronto viene algo de afuera que te saca de allí. Sí. Porque si te quedaras allí, ¿no es cierto?, no progresarías. A ver, lo que está sucediendo ahora, en este momento, nos obliga a reinventarnos. Tenemos que aprender a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, estábamos también, por supuesto, hay grandes tragedias, ¿no? Porque y no quiero soslayar eso, ¿no es cierto? Hay gente que se está muriendo, hay gente que se ha quedado sin trabajo, millones de personas se han quedado sin trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo, por otra parte, a nosotros nos obliga a hacer otra cosa, nos saca de nuestra zona de confort. Entonces, inevitablemente algo va a pasar, porque si tienes una vida donde no pasa nada, bueno, sí, será un gran descanso, pero no creces, ¿no? No Son creces. las dificultades, los desafíos, los que te llevan a crecer, a evolucionar y además a discriminar y, como está sucediendo ahora, cuáles son las cosas importantes de la vida, ¿no? Porque en este momento hay muchas cosas que quedan de lado, ¿no? Claro, que es lo que dices, que quizás es un buen momento ahora, precisamente, para ver esta parte más intrínseca de uno mismo y poder, como tú dices, crecer, porque no hay que ver esta negatividad o esta energía quizá más densa, ¿no? Vamos a sacar un lado positivo de todo esto Por supuesto. Por y que supuesto. todos y cada uno de nosotros hemos venido pues, a vivir esta experiencia y a aprender de ello, ¿no? Hay que atravesar el dolor, porque hay mucho dolor, ¿no es cierto? Pero hay que trascender esto y esto nos va a llevar a otro nivel de conciencia también, ¿no? Y a otro nivel en la humanidad. Ya el mundo no va a ser como era antes. Entonces, vamos a ir ya cerrando ahora sí. Sí que antes de acabar, pues eso, me gustaría pues eso, comentar página web, es vidaspasadas.com.ar, ¿es correcto? ¿Correcto? Sí. Y tu correo electrónico es joseluiscabouli.españa, sin la ñ, NIA, @gmail.com, ¿es correcto? Correcto. Perfecto. Bien, ahí te pueden encontrar y yo desde aquí encarecidamente, pues lo digo así abiertamente, soy un fan de José Luis Cabuli y creo que es una buena herramienta, para mí, pero esto ya es una opinión personal, es una de las herramientas muy, muy, muy esperanzadoras para sobre todo las partes emocionales, ¿no? Romper con este paradigma, ¿no? Y salir de esta emoción quizás reprimida, etcétera, etcétera. José Luis, gracias. Para mí ha sido todo un honor, te lo digo sinceramente, que hayas aceptado esta invitación hoy aquí con nosotros. Y recordaros a vosotros, José Luis tiene ya los libros, tiene 7 libros, están ya en formato ebook, me comentabas, ¿verdad? Sí. Falta uno todavía, que es El trabajo del alma, pero los otros 6 ya están en ebook también. Así que se Ya puede. los, tiene, Sí. ya los tienes disponibles también en ebook. Y José Luis, para ahora sí cerrando, a nivel de proyectos, cualquier persona que quiera contactar contigo, que ya hemos dado el correo, el email, también lo dejaremos aquí en el vídeo. Te contacta, ahora que tienes proyectos, haces también temas, conferencias, workshops, haces talleres. Sí, Explícanos un poquito. en mi página web, ahí está el calendario de actividades, aquí en España, en Argentina, en México, también hay un curso en Canadá, así que bueno, con entrar allí en la página o me escriben para solicitar información y yo les voy contando lo que necesiten.
Pues ya lo sabéis, amigos, José Luis lo ha explicado todo muy bien. Tenéis su correo, que lo pondremos aquí, como hemos dicho. Tenéis la página web donde veréis cada conferencia, cursos, talleres, seminarios que el doctor Kabuli haga. Y a vosotros deciros que nos vemos en la próxima, aquí en la Escuela de Transmutación, sin antes agradecer una vez más a José Luis que hayas aceptado nuestra invitación y te mando un abrazo muy, muy, muy grande. Muy bien. Y muchos éxitos. De verdad, ha sido todo un placer. Otro para ti, Marc, y muchas gracias, lo he disfrutado mucho. Gracias, igualmente. Un placer, José Luis. Buenas noches.